Buenos días. Señor licenciado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Señores consejeros de la Judicatura, distinguidos magistrados, jueces y servidores públicos que nos acompañan, abogados litigantes, profesores, señoras y señores. El Consejo de la Judicatura, a través de su instituto, tiene a su cargo 3 tareas fundamentales: la formación, capacitación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial y de quienes aspiren a pertenecer a este. Es a magistrados y jueces a quienes corresponde aplicar con sabiduría y sentido humano la justicia, sin más límites que aquellos que marcan las leyes y señalan el derecho y la equidad. Por esta razón, en México, como en otros países, se ha implementado la carrera judicial como la vía más idónea para mejorar la calidad y el nivel de la impartición de justicia. Una auténtica carrera judicial cuyos objetivos fundamentales son por lo menos 2. Por un lado, elevar la calidad de la administración de justicia mediante la profesionalización, formación continua, ascenso y permanencia de sus integrantes, y por el otro, fortalecer la autonomía de los poderes judiciales frente a los otros poderes del Estado. En el Poder Judicial del Estado estamos convencidos de que la función judicial debe desempeñarse por profesionales que, a la par con una sólida formación ética y jurídica, tengan una preparación especializada como juzgadores. Hoy por hoy, ese es el reto y la razón que nos congrega. Como todos sabemos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del 2005, se reformó el artículo 18 de la Constitución Política del país. La reforma insta, de acuerdo con la exposición de motivos y las declaraciones formuladas durante el procedimiento de reforma, a integrar a nuestro sistema jurídico la concepción garantista en el tratamiento de los adolescentes, a quienes se imputa la comisión de una conducta tipificada como delito, en sustitución de la concepción tutelar que consideraba a los menores de 18 años como incapaces sujetos a tutela. A partir del 12 de marzo del año en curso, en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes, se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. La reforma establece la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, cuya operación estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, a quienes se podrá aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente, teniendo como fin la reintegración social y familiar del mismo. El texto constitucional instaura una garantía individual, un derecho público subjetivo, concreto, a favor de cualquier adolescente, a partir de la fecha en que entró en vigor la reforma en comento. Ese derecho consiste en que un adolescente puede exigir del Estado que ninguna autoridad distinta a aquellas que formen el sistema integral de justicia para adolescentes le afecte en su persona con motivo de que se le impute la comisión de un hecho tipificado como delito. Estos cambios, que afectan nuestro entorno social, político y jurídico, exigen, como ya lo señalé, de la actualización permanente y la formación continua de todas las instituciones involucradas. Por esa razón, es para nosotros un privilegio tener en nuestro medio
a la licenciada Ruth Villanueva Castilleja, exmagistrada presidente del Tribunal para Menores del Distrito Federal, quien tendrá a su cargo la exposición de la conferencia Nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores. Me permito a continuación dar lectura a la nota curricular de la licenciada Ruth Villanueva Castilleja. La doctora es licenciada en Derecho y doctora en Derecho por la UNAM y en Administración de Justicia por la Pacific University. Cuenta con maestría en Educación Familiar por la Universidad Panamericana y en Prevención del Delito y Sistemas Penales, así como especialista en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores y en Prevención del Delito y Derechos Humanos. Es especialista certificada en Derechos de la Niñez por el Instituto Interamericano del Niño de la OEA, perito en Criminología, profesora de Educación Preescolar, diplomada en Medicina Forense y Derecho Familiar. Dentro de sus funciones administrativas destacan las siguientes. Fungió como presidenta del Consejo de Menores. Se ha desempeñado como directora de las siguientes direcciones: de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la PGR, directora general de la Unidad de Atención a la Víctima del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, directora general de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora de la Unidad de Atención y Tratamiento para Mujeres de la Secretaría de Gobernación, directora del Centro Femenil de Readaptación Social del Distrito Federal, coordinadora de la Defensoría de Oficio del Reclusorio Preventivo Sur del Distrito Federal, Ministerio Público Federal por oposición de la PGR, Secretaría de Acuerdos del Juzgado 32º de lo Penal y consejera editorial de la revista Readaptación de la Secretaría de Gobernación. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha publicado más de 17 obras sobre menores infractores. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada Villanueva. Bienvenida. Cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues antes de iniciar, como lo mandan las buenas costumbres, quiero agradecer esta invitación y esta oportunidad que se me da de intercambiar algunas ideas con todos ustedes, de comentar algunos puntos en este tema al que yo llamo hoy en día, por las condiciones actuales, el tema. Es el tema que está a tratar en toda la República Mexicana. Es un tema interesante, de gran importancia, que los resultados y las repercusiones van a tener una gran repercusión en la sociedad en general. Y por esto yo quiero iniciar hablando un poco de lo general, lo más amplio de lo que debe de entenderse del sistema, de lo que es este derecho especializado, de lo que se fue trabajando en la reforma constitucional para llegar a lo que se tiene hoy en día y de la necesidad de hacer el planteamiento de lo que va a suceder a partir del 12 de septiembre. Y yo insisto con esto porque yo creo que en estos trabajos ha habido grandísimas confusiones. Y son grandes confusiones que se van arrastrando y de repente pareciera que se van polarizando. Y a veces estamos diciendo lo mismo, dos personas diferentes, y pareciera que estamos uno diciendo blanco y otro diciendo negro. Y yo creo que ya es el momento de tratar de unificar, de entender qué hay atrás de todo este sistema, de esta especialización, de esta diferencia entre entender el mundo de los adultos y el mundo de los menores. Y yo parto de una idea muy general, muy especializadas en un punto y general por el otro. ¿A quiénes nos estamos refiriendo cuando estamos tratando de analizar este mundo? Y lo primero que se tiene que privilegiar es a una persona
que tiene menos de 18 años de edad. Llamémoslo como le quisiéramos llamar. ¿Y por qué insisto con esto? Porque desgraciadamente se ha satanizado tanto un sistema anterior a los 90 y un sistema posterior a los 90, que de manera general, yo lo oí ahorita, y por eso también lo insisto, que siempre lo digo, pero ahorita lo insisto, en comprender que anteriormente existía un sistema que era, algunos diputados, ustedes lo pueden ver porque está escrito, le llaman un sistema diabólico, el diabólico sistema tutelar, el diabólico sistema que le violaba los derechos a los menores. Este sistema que tiene que estar en contraposición con un sistema garantista. Y entonces aquí yo quiero hacer una observación importante. Primero, en el mundo del derecho, aquí yo por lo que entiendo, si no todos, la mayoría somos licenciados en Derecho. En el mundo del derecho existen dos categorías para la persona, jurídicamente hablando, el menor de edad y el mayor de edad. Esto quítenselo de la cabeza, por favor, ojalá y se pudiera. Esto es una inquietud, lo he manifestado, lo he escrito y lo diré siempre. En el mundo del derecho se hablan de dos consideraciones, el menor de edad y el mayor de edad. Esto no es peyorativo. Desgraciadamente vino una corriente, y además una corriente que ni siquiera es mexicana, porque fue de argentinos y de otro tipo de nacionalidades, en donde se insistió que hablar de menores era un término peyorativo, que no se debía de hablar de menores, que menores era menos. En el mundo de alguien se pensó que menor era enanito, liliputiense o algo parecido. En el mundo del derecho, el menor de edad tiene otra categoría. No es nada que se le parezca a esto. Y el menor de edad, jurídicamente, sí es un incapaz. Y esto no es peyorativo. En todas las legislaciones se habla de que existe que son incapaces los menores de 18 años de edad. Y por eso se habla de un sistema diferente. Y porque son incapaces, nada más por eso, están bajo el régimen de la patria potestad o la tutela. La tutela no es malo, no es algo feo que tengamos que combatir. El sistema tutelar interamericana de derechos humanos se dice expresamente, se habla del derecho que tienen a la vida, pero cuando se habla de ese derecho a la vida, se menciona muy claramente, el derecho a la vida no quiere decir no me maten. El derecho a la vida quiere decir, tengo derecho a tener un proyecto de vida. Ese es mi derecho, a tener algo. ¿Cómo voy a tener un proyecto de vida si vivo en una coladera? Y la gente que piensa que sacándolo de la coladera se violan sus derechos porque eso es subjetivo, porque una piensa que eso es subjetivo, pues yo creo que no está analizando efectivamente lo que quiere decir tener el derecho a tener un proyecto de vivir ordenadamente y armónicamente en la sociedad. Quiere decir muchísimo más que eso. Quiere decir que estos niños merecen la posibilidad de integrarse, si no tienen familia porque no la tienen, sí en una institución, y se debe de manejar como tal. Por eso también cuando se habla de estos conceptos, por ejemplo, de la ciudadanía de la infancia, y que hay que luchar por los derechos de la ciudadanía de la infancia, y también hay obra escrita y se habla, pues hay que tener cuidado, porque si nosotros recordamos constitucionalmente, el primer requisito para ser ciudadano es ser mayor de 18 años. No puede hablarse de la ciudadanía de la infancia. Los menores de 18 años no pueden tener los derechos de los ciudadanos, porque si tienen los derechos de los ciudadanos, tendrán las obligaciones. Y una obligación para iniciar es tomar las armas, por ejemplo. Y ahora estamos diciendo que la infancia empieza a los 0 años. Hay que ser congruentes y entender, los menores de edad transitan en un mundo diferente al de los adultos. Y nuestro mundo son las personas menores de 18 años, esos son los derechos de la infancia. Todo este cambio de paradigma que se menciona surge a raíz de que México firma y es ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene más de 50 artículos. En dos, únicamente en dos, se habla de los menores en conflicto con la ley penal. ¿Por qué? Porque lo importante no es que roben, lo importante son los niños, todos los menores de 18 años. Y ahí sí se habla de los menores que se adoptan, los menores que están en la guerra, los menores discapacitados, los menores que trabajan, todo el mundo de los menores de 18 años, que insisto, son incapaces, jurídicamente hablando, y por eso necesitan un sistema diferenciado de los que sí son capaces jurídicamente hablando. Y bajo este contexto se tienen que crear todo un sistema que maneja la Convención desde los dos artículos que yo menciono, que es el 37 y el 40, para atender este sistema de tutela y protección del menor de 18 años de edad, llamémoslo como queramos. Ya no nos gustó llamarle menores de edad. Y insisto, porque se pensó que era peyorativo. En alguna ocasión yo veía tanta literatura argentina, sobre todo, insisto. Y hay autores que han dicho, existen dos tipos de infancia, los menores y los niños. ¡Ay, Chihuahua! Pues es como si dijera yo, pues existen dos tipos de paredes. Pues una que está a la derecha y aquella que parece que está junto a la bandera. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Se habla de que son menores los excluidos y que los niños son los incluidos. Los menores son los que están en la calle, los que viven en las alcantarillas, los pobres. Y se dice que en México se castiga la pobreza. Y los niños son los que viven en nuestras casas, nuestros hijos, los que van a la escuela y los que tienen familia. Pues perdónenme, si alguien ha entendido esto, creo que es un falso concepto que vale la pena recuperar. Si yo tengo una hija de 17 años, pues es menor de edad. Y cuando ustedes van a un cine, dice prohibida la entrada a menores. Y nadie dice, ¡ay, qué cosa tan horrible! Porque está pensándose que no es una película propia para la etapa y la psicología y la maduración de esta persona. Van a un estanquillo y dice, en este lugar no se venden bebidas alcohólicas y cigarros a menores. Ya está cartoncitos y en el... Nadie dice nada. Cuando uno ve en el periódico promociones, dice, entran 2 adultos y 2 menores gratis. Y dice, ¡ay, qué bueno que mi hijo es menor y no paga! Y hay buffets para menores y tienen un descuento y hay una serie de cosas para menores y no pasa nada. Y no se les está excluyendo. Y no son pobres, simplemente son menores de edad. Esto es lo jurídico, es lo que marca desde la Constitución, insisto, hasta los ordenamientos, la normatividad civil, que es la norma que regula la condición jurídica de las personas, y sobre eso tenemos que recurrir. Cuando nosotros vemos robo, el que se apodera de un bien mueble. ¡Ay, Chihuahua, que sea un bien mueble! Pues vamos al Código Civil y vemos qué quiere decir eso, ¿verdad? Que es un bien mueble, que es un bien inmueble. Cuando queremos ver cuál es la condición jurídica de una persona, pues vamos al Código Civil y vemos cuál es la condición jurídica, pues mayor de edad y menor de edad. El mayor de edad tiene estas características y el menor y el mayor tienen las otras. Y entonces nos damos cuenta que es la situación jurídica de la persona. La adolescencia no da condición jurídica, ni la niñez tampoco, y menos la etapa de la infancia. Entonces, por esto es importante reconocer. Se es niño porque es el término que utiliza la Convención. E insisto, la Convención misma se refiere si antes no se ha llegado a la mayoría de edad, razón por la cual se es menor de edad, con esta carga jurídica diferente y con esta incapacidad de hacer valer por sí mismos sus derechos. Se ha insistido mucho también de que a partir de la Convención el menor es sujeto el adolescente es sujeto de derechos, porque antes era objeto de derechos. Esto también, seamos honestos, como abogados sabemos que en México, cuando menos en México, el menor ha sido siempre sujeto de derechos, aún desde antes de nacer. En todas las legislaciones se maneja. Aún desde antes de nacer ha sido sujeto de derechos. Entonces no inventemos que desde los 90 y que ahora esto va a ser diferente. No, siempre ha sido sujeto de derecho aún desde antes de nacer. Nada más que existe una capacidad de goce que se tiene desde que se nace y una capacidad de ejercicio que se obtiene cuando se cumplen los 18 años de edad. Esto es lo que
da nacimiento a un sistema de protección y de tutela que no se tiene la capacidad de ejercicio. Y esto no se ha movido. ¿Por qué? Porque se reconoce que el menor de 18 años está en una etapa de formación. No de formación. Porque está en una etapa de transición que necesita transitar para llegar a una madurez y poder él ejercer por sí mismo sus derechos. Esto se ha aceptado ahorita en México, que es a los 18 años. Ustedes recuerden que hace varios años era, por ejemplo, a los 21, y habrá países en que los tenga a los 21. Pero ¿esto qué quiere decir? Que la carga de derechos y obligaciones va junto. No puede ser que para unas cosas sean menores con una carga y para otras sean mayores. Si a cualquiera de nosotros, nuestros hijos nos dijeran de 16 años, oye papá, ¿me voy a casar? O mamá, ¿me voy a casar? No, mijito. Ay, mamá, ¿por qué? Porque eres un niño. Ah, pero si ese niño roba, ese sí tiene que tener una carga de un adulto, porque le estamos queriendo dar los derechos y las garantías. Y es el mismo Juanito, ¿eh? Si ese Juanito lo violan, todos los periódicos dirán, es que a un menor lo violaron o que ejerce la prostitución y pobre Juanito. Pero si roba o si mata, no, y que la carga y que la responsabilidad y que ya sabe lo que quiere. Y es el mismo. Pues lo que es parejo no es chipotudo. Si hay capacidad para robar, también hay capacidad para que se casen sin permiso y para que trabajen sin el permiso de los papás. Aquí es ser congruentes con una etapa del ser humano que México ha sabido respetar y que creo que ahorita se ha confundido por tratar de darle condiciones de adultos, pero únicamente cuando roban. Porque no se le trata igual cuando quiere, insisto, casarse o trabajar, que es una cosa muy sana y muy buena, porque entonces se piensa que está muy chiquito. ¿Cómo te vas a casar si no sabes ni lo que quieres? Y si no saben lo que quieren, ¿cómo sí saben lo que quieren cuando roban? Entonces es entender esto diferente. Yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien decía, es que esto surgió, es más, está también en libros, porque el menor era exactamente esta gente que era castigada por la sociedad. Y entonces, ¿qué sucedía? Decía, menor mató un niño. Insisto, porque el niño son nuestros hijos y el menor son los que están en la calle, ¿no? Pues yo digo que ahora va a decir, adolescente mató un menor. Porque ahorita el único término que utiliza adolescente es cuando es sujeto activo de la comisión de una conducta tipificada por las leyes penales. Y si ustedes revisan el Código Penal, en más de 50 artículos se habla como sujeto pasivo a los menores. Entonces ahora ya no va a ser menor que mata niña, ahora va a ser adolescente que mata menor. Fíjese a dónde estamos llegando. Cuando nada más tendríamos que ver jurídicamente una cosa, ¿qué carga tiene una y otra consideración? Y de ahí partiendo de esto, entender, se tiene que crear un sistema para el menor de edad que comete una conducta tipificada por las leyes penales, como diferente a los de los adultos. Los adultos están en un régimen penal. Los menores no pueden estar en un régimen penal y tienen que tener un régimen diferente. ¿Qué sucedió cuando surge esta reforma? En diciembre, la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. Esto lo pueden ustedes bajar de internet. Esto sí no es opinable, esto sí está aquí. Ustedes ven, no me gusta leer, pero esto sí lo voy a leer algunos puntos porque es importante. Cuando se hace el planteamiento pensando con este criterio de que hay que darle los derechos de los adultos y que el sistema garantiza. Y entonces se hace un proyecto inicial de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Porque les digo, ya menores es una grosería muy fea y tutelar es otra más fea todavía, que no se puede ni mencionar. Entonces, un sistema penal. Porque a alguien se le ocurrió pensar que se tenía que manejar con las consideraciones de los adultos. Pero, oh sorpresa, este proyecto no pasó. Y desgraciadamente es algo que se ha querido seguir manejando y se plantea muchas veces. Yo sí me voy a permitir leerles como 2 o 3 renglones nada más. Cuando se hizo el planteamiento inicial de lo que no pasó, por ejemplo, se decía en el proyecto, en la exposición de motivos, se destaca que al referir un sistema penal se deja claro que la justicia aplicable a los adolescentes se inscribe en el ámbito de la política criminal del Estado
y no dentro de la obligación de prestar asistencia social, por ejemplo. Así, el reconocimiento de la responsabilidad penal de los adolescentes es un aspecto medular de la reforma propuesta. Con ello, se abandona la tan arraigada idea de considerar a todas las personas menores de 18 años de edad como inimputables, con la posibilidad de atribuir una responsabilidad penal especial a los adolescentes. Se funda en el reconocimiento del niño como sujeto pleno de derechos. Y así, por lo consiguiente, ustedes lo pueden observar. Pero, cuando se lleva a cabo la segunda lectura y se hace la modificación al proyecto constitucional, se observa, entre otros puntos, que esa propuesta de hacer un sistema penal, de hacer un sistema que habla de penas, si ustedes lo observan, el primer proyecto, la iniciativa, toda la defensa que se hace es en este sentido de darle el proceso, el tratamiento a los adultos, cambia. Y entonces se dice, en el segundo dictamen, se destaca que al referirse de un sistema penal, se deja claro que la justicia aplicable a los adolescentes se inscribe en la política criminal del Estado. Ay, no, esto es lo que les acabo de leer. Perdón. Es necesario suprimir el calificativo penal a fin de evitar cualquier confusión con las instituciones y procedimientos relativos a la justicia para adultos. Esto todo es en las consideraciones. En efecto, en el ámbito jurídico, la idea de lo penal implica la imposición de penas como principal consecuencia del delito. Considerando que la imputabilidad es presupuesto de la culpabilidad, no es deable que se haga referencia a un sistema penal para menores adolescentes, a quienes no es posible aplicarles una pena en estricto sentido, puesto que no tienen la posibilidad de determinar la comisión de un ilícito penal. Es necesario eliminar toda noción relacionada con la imputabilidad, la culpabilidad o la responsabilidad penal que no pertenecen al ámbito de la justicia para menores. Cabe agregar que el concepto de sanción o sanciones se sustituye por el de medidas, con el mismo criterio de evitar confusiones con el régimen punitivo aplicado a los inimputables, es decir, a los mayores de edad. Esto fue lo que dijeron los legisladores. Esto sí no es opinable ni cuestionable, ni lo dice Ruth Villanueva. Les estoy leyendo lo que ellos dijeron. Por ejemplo, César Camacho, que ha sido impulsor de esto, dice: no son los adolescentes adultos chiquitos a los que se puede tratar con normas de derecho penal concebidas para un tipo de personas cuyo desarrollo es radicalmente distinto. Estamos frente a la necesidad, yo diría, dice César Camacho, frente a la urgencia de construir un sistema ad hoc. El senador Jorge Abel López Sánchez dice: yo creo que es muy importante esta reforma constitucional y fundamentalmente yo me sumo a la propuesta de las comisiones dictaminadoras modificatoria del anterior dictamen. Todo el anterior dictamen se modifica, porque el anterior dictamen, compañeras y compañeros senadores, contenía fundamentalmente conceptos de carácter específicamente penalizador, de carácter criminal fundamentalmente. Es decir, contemplaba una política criminal y penalizadora hacia los menores infractores. La modificación que nos presentan las comisiones dictaminadoras cambia precisamente el sentido de esta política. Eliminar la política criminal para menores infractores por una política de asistencia, de rehabilitación, de orientación y de protección para los menores infractores. Este es el giro que da, y esto fue lo que quedó. Esto es lo que dicen los legisladores, este es el espíritu del constituyente. Con esta reforma constitucional, de manera automática, no se crea el nuevo sistema de justicia para adolescentes infractores, con los objetivos que se buscan en esta reforma. ¿Cuáles son? Darles orientación, rehabilitación, protección a estos menores infractores. El reto, amigos senadores y senadoras, está en la responsabilidad nuestra
que va más allá de que como representantes de los estados, esta reforma tenga los alcances en los estados nuestros, para que los congresos estatales reformen obviamente sus códigos penales, reformen su constitución para que se adecuen precisamente a esta reforma constitucional. ¿Y qué sería? Pues la creación del sistema, precisamente de un nuevo sistema de justicia rehabilitadora para menores infractores. La propuesta de modificación precisamente contempla cambios sustanciales al anterior dictamen, elimina la política criminal. Yo me sumo y aplaudo las modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras y estoy convencido de que este nuevo sistema, con el que ya hemos comentado, habrá de ayudar a los menores infractores. Miguel Sado, por ejemplo, expresa: quiero expresar con mucha claridad a quién va dirigida esta medida. Esta medida no se piensa desde el punto de vista del derecho penal. Tan es así que se le quitó la palabra penal, porque como todos sabemos, y se dice usando la palabra en latín, jus puniendi, el derecho de reprimir, el derecho de pena, se hace contra quienes son responsables penalmente. Aquí estamos considerando, y lo hemos hecho con una comisión y con una reflexión serena, de que quienes son menores de 18 años no deben de estar sujetos a este derecho represivo. Esto lo dicen los legisladores. Por eso es que en esta ley que vamos a expedir, esto lo dice David Jiménez, se van a establecer sanciones y medidas de seguridad que en la propia ley reglamentaria tendrán que estar previstas. Dice Silvia Hernández: yo me sumo como otros senadores al cambio. He de decir que mi posición inicial consistía básicamente en tres cosas. Uno, que el sistema de justicia para adolescentes no debería de ser llamado penal, y eso está recogido en el dictamen. El segundo, que este sistema de justicia para adolescentes debe de incluir exclusivamente, aquí habla de las edades de los 14 a los 18 años. Y así, si ustedes analizan, se observa que la propuesta inicial de crear un sistema penal para adolescentes no caminó. En muchos países de Latinoamérica se habla de sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Así se tiene. Pero en México no caminó esta propuesta, porque nuestra legislación es diferente. La Convención sobre los Derechos del Niño, en más de 5 artículos, hace referencia que será congruente con la normatividad nacional. Y la normatividad nacional, como ya mencioné, desde la Constitución, el Código Civil, toda nuestra normatividad propia de México, señala una condición para el menor de edad y para el mayor de edad. Y sobre esto se tiene que ir estructurando un sistema especializado para el menor de edad, que no debe de ser el sistema de adultos traspolado a los menores, porque si no, como en alguna ocasión decía Victoria Dato, pues es muy fácil, pues nomás en el Código Penal pónganle en este ordenamiento tendrá también aplicación a los menores de 18 años y nada más pónganle la tercera parte de la pena, una cosa parecida. Esto ha sido tan extraño que hay estados como Sonora, que en su proyecto, porque son proyectos, se habla de que se aplicará la 8ª parte de la pena que se imponga a los adultos, porque ya se hicieron las cuentas matemáticas y de repente resulta ser que si en adultos la máxima es de 50 y en menores pues la máxima va a ser de 5, es la 8ª parte, entonces ahora tenemos que sacar la calculadora y decir la 8ª parte le toca y se aplica, y esto no puede ser posible. No puede ser posible. Tenemos que entender cuál es nuestro sistema y cuál es nuestra condición especial en nuestra legislación como México. Y de ahí partir con la reforma que ya surge, con esos antecedentes, cómo se inició un planteamiento penalizador. Un sistema ya ven cómo se dice, antes no se reconocía, pero ahora ya son inimputables, ahora ya son quién sabe qué, ahora
que podemos estar de acuerdo o no. Yo les diría que de manera personal, eso sí es opinable y cuestionable, yo considero que el menor de edad sí es imputable, porque la imputabilidad yo la considero que es personalísima. Uno puede saber si una persona es imputable o no de acuerdo a un estudio que se le haga y se le ve si tiene esta capacidad de querer y de entender. Puede decir todos sí o todos no. Yo creo que no, pero la ley dijo otra cosa. Yo pongo el ejemplo, es como si una norma dijera todos los menores son albinos. Yo sé que no, o creo que no, porque hay unos prietitos, güeritos, pelirrojitos y albinos. Pero pues si la ley dice que son albinos, pues son albinos. Ya después trataremos de reformar la ley y de decir por qué no debe de decir esto, ¿verdad? Pero bueno, esto fue el criterio que quedó. De ahí, ¿qué surge? Pues surge un 18 constitucional transformado, pero bajo este contexto. No es penal, no es un sistema de adultos, no se va a hablar de imputabilidad, no se va a hablar de pena, no se va a hablar de culpabilidad. Sobre esto surge un 18 constitucional. ¿Qué es lo que surge en el 18 constitucional? Bueno, lo primero, para toda la República Mexicana, es una norma que a todos obliga. Tienen competencia para conocer de personas entre 12 y 18 años de edad. Ahí todavía no dice adolescentes ni nada. Dice menores de 18 años. Dice más de 12, como dice expresamente, dice 12 años cumplidos y menos de 18 años. Así empieza. Entonces, todas estas legislaciones que tenían de 6 años, de 7 años, de 8 años, se tienen que reformar. Los que tenían 16 y 17 años como Tabasco, todos, la República Mexicana, competencia de 12 a 18 años. Y por conductas que estén tipificadas en las leyes penales, como delitos en las leyes penales. A mí alguien alguna vez me insistía, es que aquí está diciendo que son delitos. No. Yo creo que a nosotros hasta debía yo de obviarlo, lo menciono porque valdría la pena nada más recordarlo. Porque, insisto, creo que todos los que estamos aquí somos abogados. Para un psicólogo, un delito, una conducta tipificada como delito y un delito, pues podría ser lo mismo, pero para nosotros no. Y no se puso delito, se puso conducta tipificada como delito. ¿Por qué? Por esto que ya acabamos de ver, porque no son imputables y porque no hay culpabilidad, por eso no son delitos, son conductas tipificadas como delito. Esto ya queda para toda la República Mexicana, esta es la competencia. Personas que cometan alguna conducta tipificada como delito y que tengan entre 12 y 18 años de edad. Esto es lo fundamental. Y de aquí, ¿qué nos dice la Constitución? Dice que la Federación, los estados y el Distrito Federal, que es una reforma importante también porque ya incluye al Distrito Federal como entidad, establecerán un sistema integral de justicia. O sea, no dice establecerán un procedimiento para impartir justicia, ni establecerán tal o cual, sino todo un sistema integral de justicia. Y aquí lo interesante va a ser comprender qué quiere decir sistema integral de justicia. Esto es fundamental. La Federación, el Estado y el Distrito Federal establecerá, además, en el ámbito de sus respectivas competencias, o sea, que cada Estado puede establecer el sistema que quiera
No tiene que ser obligatoriamente igual al federal, simplemente respetando lo que dice el 18 constitucional. No puede haber uno que lo tuviera a los 6 años o otro a los 16, como mencionaba ahorita, ¿no? Ni que tengan faltas administrativas, como anteriormente algunos estados lo tenían, en fin. Simplemente dentro del marco de la Constitución. Que garanticen los derechos que están en la Constitución. Las personas menores de 12 años, fíjese que aquí es una cosa interesante. Dice, las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito serán sujetos de rehabilitación y de asistencia. Quiere decir que no es esta cuestión de que los menores de 12 años se les deja sin nada, no. Sí se maneja una consideración especial, pero en el ámbito de la rehabilitación y de la asistencia. Por eso insisto, es un artículo que abarca a los menores, no a los adolescentes, porque aquí también está marcando un sistema y un tratamiento para los que no son adolescentes, los que tienen menos de 12 años de edad, que serán sujetos a este sistema de rehabilitación y de asistencia. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas. Y aquí yo hago un paréntesis. ¿Qué quiere decir la especialización? Lo comentábamos hace un momento. La especialización quiere decir muchísimo más que tener ganas de aprender o creer que yo sé. Esto está regulado también y aquí hay que ser cuidadosos porque qué bueno que en este estado se está valorando y aprovechando la experiencia de las personas que trabajan en el sistema. Si yo digo que soy licenciada en Derecho, es porque yo tengo una cédula que dice que soy licenciada en Derecho. A lo mejor no sé mucho y a lo mejor la señorita que está ahí no tiene cédula, pero es una sabia del derecho. Yo soy licenciada en Derecho y ella es una sabia del derecho. Yo soy licenciada porque tengo un documento que me acredita como tal. Para ser especialista también está regulado por la Ley de Educación. Y yo tengo que ser especialista porque me acreditan, o soy maestra porque estoy acreditada, o soy doctora. Yo no puedo decir que soy doctora si nomás mi tía Chona me dijo que, ay, pareces doctora de que sabes mucho. No puedo. Hay secretarios de Educación Pública que han dejado de serlo por decirse doctores sin ser doctores. No podemos sentirnos especialistas si no somos especialistas. ¿Qué sucede? Que en México hay muy pocos lugares donde puede uno estudiar para ser especialista en menores infractores. Entonces también ahorita lo vamos a ver, Naciones Unidas habla de que si no se tiene la especialidad, se debe de recurrir a la experiencia. Hay muchos estados, a mí me dio mucho gusto ahorita que platiqué con el licenciado que me decía que Nuevo León no lo está haciendo así. Porque hay personas, aquí tenemos al licenciado Héctor Gutiérrez enfrente, que es un experto en menores. ¿Por qué no se va a aprovechar la experiencia? Que la experiencia es la vida que tiene uno en esto. Yo puedo ser experta en tru-tru, nunca he tomado un curso, pero he cosido tanto que soy la experta y nadie me gana en tru-tru. Esto se tiene que aprovechar de la gente que tiene la experiencia en menores infractores, no en agrario o en fiscal. Yo puedo ser experta en muchas cosas, pero aquí se entra la experiencia en menores infractores. No se puede castigar la experiencia. En muchos estados, y vale la pena decirlo, que el primer requisito para integrarse al nuevo sistema integral es que no hayan pertenecido al Consejo Tutelar. Qué cosa tan espantosa. Esto es violatorio de derechos humanos. Y en cualquier lugar que fuera, a nivel de procuraduría, de impartición de justicia, es violatorio. Porque si yo he sido juez de menores, o consejero, o el nombre que se le quiera poner, 10 años, si yo he hecho mi trabajo adecuadamente, si yo soy licenciado en Derecho, si tengo la experiencia o la especialidad, ¿por qué en el cambio de sistema no me puedo integrar al nuevo sistema? Porque yo cubro el perfil. Y sin embargo, en muchos estados se están tratando de incorporar a personas que tienen la especialidad o la maestría en amparo, en procesal penal o no sé qué. ¿Por qué da su trabajo? Hay que aprovechar lo que se necesita para este trabajo. Y Naciones Unidas también dice cuál es el perfil del especialista. Y dice, deberás saber psicología infantil, pedagogía correctiva, derechos de la infancia, en fin, un ámbito jurídico, pero también psicológico, pedagógico, social y todo lo que dé la oportunidad para conocer a la persona.
porque lo importante es conocer a la persona, no conocer al robo. Sí robó, pero eso no es lo importante. Lo importante es la persona. Y ahorita vamos a ver esto, porque esto también se ha cuestionado mucho. Es que de acto y que de actor y que... No. Menores es otra cosa, cuando menos lo que dice la ONU, los expertos y lo que marcan los instrumentos internacionales. Eso sí no es opinable, esto es lo que ahorita lo vamos a leer. Entonces, bajo este contexto, es importante reconocer esta especialidad para quienes van a trabajar con los menores y no tratar de improvisar. Aquí nosotros, cuando se habla de esta situación, por ejemplo, ustedes recuerden que se ha criticado mucho también, no es que se trabajaba con mucha discrecionalidad en el ámbito de los menores infractores, existe esta gran discrecionalidad. Naciones Unidas dice que es parte de las características del derecho de menores. Esto no es opinable, esto no lo digo yo, se los voy a leer, nada más es lectura. En estas consideraciones, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia dice, en el artículo 1, la justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social. Ahí la ubica. Habla aquí de las definiciones. En el artículo 2 dice definiciones: menor. Menor es todo niño que con arreglo al sistema jurídico respectivo pueda ser castigado, aquí habla de la palabra, ahorita vamos a ver por qué se maneja esto, por un delito de forma diferente a un adulto. No es lo mismo un menor que un adulto. Y en el objetivo de la justicia de menores, bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque es otro tema, de la reforma muy importante. En el artículo 6 dice alcance de las facultades discrecionales. Esto está en el marco de la justicia de menores manejado por los expertos de Naciones Unidas. Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, se facultará, no se puede facultar, se facultará, dice Naciones Unidas, un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones. Dice Naciones Unidas, una administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria debe de permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas en cada caso particular y la necesidad de prever controles y equilibrios. Esto es parte de lo que es este trabajo de la impartición de justicia. ¿Quién es la autoridad competente? Dice Naciones Unidas. No lo digo yo. Dice, todo menor delincuente será puesto a disposición de la autoridad competente, y dice entre paréntesis, corte, tribunal, junta, consejo, que decidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo. No es fácil, dice Naciones Unidas, elaborar una definición de un órgano o persona competente para dictar sentencia que goce de una aceptación universal. Esto es muy importante. Estos instrumentos, la Convención ha sido aceptada por todos los países de Naciones Unidas, salvo Estados Unidos. Es el instrumento más ratificado. Estados Unidos es el único país que no ha firmado la Convención. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la pena de muerte y la cadena perpetua para los menores de edad. Esto es fundamentalmente lo que lo obliga a no firmarla. Pero de ahí en fuera, todo el mundo lo acepta. Entonces, manejar conceptos, por eso de repente veremos que delincuente, que infractor, en fin, es complicado. Pero aquí se hace una mención especial, es difícil. Yo aquí he insistido mucho, lo diré un poco al margen, de que la Constitución habla de tribunales especiales. Creo que en toda la República Mexicana, salvo Quintana Roo, si alcanzara a pasar un proyecto que por ahí existe, no se está hablando de un tribunal especializado, sino se están manejando salas y jueces pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia. Mi manera, esto sí es opinable y cuestionable, yo digo que cuando la Constitución dijo que se creará un organismo para la administración de justicia agraria, se creó un tribunal agrario. Cuando se dijo que se creará un tribunal especializado para la justicia fiscal, se creó un tribunal fiscal. Y cuando se dijo que se crearán tribunales especializados para menores, se crearon salas y juzgados. Me resulta raro.
creo que lo idóneo debiera de haber sido un tribunal especializado, dependiente del Poder Judicial, pero como un tribunal especializado, como existe, por ejemplo, el Tribunal Electoral Federal, que depende del Poder Judicial, pero que es un tribunal especializado. Esto es motivo de otra hora, que no sería ahorita el tema, pero a lo que me refiero es que se habla cortes, tribunales, juntas, consejos, no se habla únicamente de la figura de un juez o de una sala, en fin. Dice, designar a aquellas personas que presidan cortes o tribunales, incluidos los jueces letrados y no letrados, fíjense cómo dice Naciones Unidas, así como juntas administrativas u otros organismos comunitarios y más oficiosos de arbitraje cuya naturaleza les faculte para dictar sentencia. Esto es importante rescatarlo porque en todo momento se habla que esté facultado, que esté especializado, que tenga esta posibilidad de manejarse en este contexto que yo les leí anteriormente y con este principio aplicar las medidas, la Constitución dice, de orientación, protección y tratamiento. Y se habla de tratamiento, y es importante rescatar el tratamiento, que también es otra palabra que salió como satanizada. Ya no se habla de tratamiento, porque tratamiento es algo muy feo también. Cuando todos nosotros, si a mí me duele la muela, pues yo voy con el dentista y que me haga un tratamiento odontológico. ¿Qué de malo tiene? Si tengo un problema que se me cae el cabello, pues voy a que me hagan un tratamiento para que no se me caiga el cabello, en fin, no es malo. Tratamiento es tratar, es atender. El tratamiento de los menores infractores es ver cómo se va a atender a los menores infractores. Técnicamente, la ley federal, que es proyecto, ya está aprobada por el Senado, pero no por los diputados, por ejemplo, define el tratamiento de una manera espantosa y dice, tratamiento es privación de la libertad. No, es que esto no puede ser. Tratamiento es tratar. Y lo que obligan Naciones Unidas y la Constitución es a dar un tratamiento, no a dar programas. Dar un tratamiento es una cosa y programación es otra. La programación es levantarse a las 8, desayunar a las 9, bañarse a las 10, ir a la escuela a las 11. Eso es un programa. ¿Cuál es tu programa de hoy? Pues hoy voy a ir al tribunal y luego voy a ir a una conferencia y luego voy a comer. Ese es mi programa. Pero el tratamiento tiene una carga técnica muy importante que desgraciadamente también creo que se ha satanizado en este contexto. Como ya los ven quietos, es cierto que son las 10 de la mañana, me referiré de manera específica a una cuestión. Se habla la cuestión de la proporcionalidad y se dice en la reforma constitucional, bendito sea Dios, que dice, deberán ser proporcionales a la conducta realizada. Bendito sea Dios que no dice solo proporcionales a la conducta realizada, porque en el ámbito de los menores también creo que es importante reconocer dos cosas. La proporcionalidad se maneja diferente en adultos que en menores, cuando menos en la normatividad internacional. En el artículo 40 de la Convención se dice que deberá de guardar proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción, con las dos cosas, no se pueden separar. Es mentira que se castiga la pobreza en México, porque hay autores argentinos que han insistido, es que en México se castiga la pobreza. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en el ámbito de los menores nos cueste trabajo, o cuando menos, porque a mí no me cuesta nada de trabajo entender, aquí está Juan y aquí está Pedro, vienen los dos juntos porque se robaron una mochila, es la misma mochila, trae 500 pesos y es el mismo acto, pero Juan es quinto ingreso, es farmacodependiente, vive en la calle, no va a la escuela, no tiene familia. Y Pedro es primer ingreso, no es farmacodependiente, tiene una familia, no vive en la calle. El tratamiento que Juan merece es diferente a Pedro. No estamos castigando a la pobreza, no es castigo. En materia de menores es otra cosa. Es sentirlo en la sangre. Todos hemos tenido hijos y tenemos contacto con los muchachos, por Dios. Es la oportunidad de trabajar con los menores como menores de edad, como personas en etapa de formación, no con robos, ni fraudes, ni violaciones. El esquema es otro. Si no hubiéramos puesto lo mismo, ¿para qué hacemos leyes? Pongamos la mitad del tiempo y dejemos el procedimiento a la mitad. Cambiemos nuestro esquema. Debemos de movernos. No, eso es lo importante, ni es pobrecito porque es pobre y lo dejaste. No, qué bueno que se queda porque le vamos a dar un tratamiento, que es lo que debe de tener. Ya quisieran muchos papás que tienen a sus hijos en su casa poder pagar un tratamiento porque no tienen y tienen hijos adictos.
Se les va a dar un tratamiento para quitarle la adicción, se les va a inscribir en la escuela, se les va a formar hábitos, se les va hábitos buenos que son virtudes a la larga y que van a ser sistemas de prevención. Eso es atender un sistema de formación de un menor de edad incapaz jurídicamente hablando, que es obligación del Estado y de nosotros como sociedad. No dejemos pasar esta oportunidad. Miren lo que dice Naciones Unidas, revísenlo. No estamos haciendo las cosas diferentes. Aquí habla en el 40 que yo les mencionaba y en las reglas para la administración de justicia. Fíjense cómo dice el objetivo de la justicia de menores. Dice, el sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta que se dé a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito, contribuyendo así a evitar las sanciones meramente penales. La respuesta a los jóvenes delincuentes no solo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en circunstancias personales, las circunstancias individuales del delincuente, por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales, han de influir en la proporcionalidad de la reacción. Esta es la proporcionalidad de los menores. No se nos pierda de vista, no se castiga la pobreza. Esto lo dijeron los expertos de Naciones Unidas. Cuando dice aquí, hay un artículo expreso que se llama Informe sobre Investigaciones Sociales, es el 16, para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la autoridad competente. Antes de que la autoridad dicte una resolución definitiva, se efectuará una investigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en las que hubiere cometido el delito. Los informes preparados sobre la base de investigaciones de carácter social, y dice entre paréntesis, informes sociales o informes previos a la sentencia, constituyen una ayuda indispensable en la mayoría de los procesos a menores delincuentes. La autoridad competente no puede estar informada de los antecedentes sociales y familiares del menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, etc. Así la regla exige que haya servicios sociales adecuados que preparen informes especializados basados en investigaciones de carácter social. Hay leyes que han dicho que no ligan los informes técnicos con la resolución que dicte el juez. Un juez de menores, según Naciones Unidas, esto no lo dice Ruth Villanueva ni es opinable, según los expertos de Naciones Unidas, no puede dictarse una resolución si no es previamente bajo los análisis y los informes sociales de las condiciones del menor para ver qué es lo más benéfico a él. Esto lo dice Naciones Unidas. Y habla de la necesidad por esto de un personal especializado y capacitado, que dice el personal encargado de administrar justicia de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema. Y aquí habla de que son personas con formación jurídica o sin ella, designadas por elección o por nombramiento, porque, insisto, esto habla para todo el mundo, habla aquí ejemplos de Gran Bretaña del Norte y en fin, ¿no? Que tengan una formación mínima de derecho, sociología, psicología, criminología y ciencias del comportamiento. Esta es una cuestión a la que se le atribuye tanta importancia como a la especialización orgánica y a la independencia de la autoridad competente. El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular capacitación en psicología infantil, protección de la infancia, criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, que son estas normas. Como se observa en todo momento, se hace referencia a la necesidad de respetar la legislación nacional. Digo que en más de 5 artículos se menciona. El procedimiento, las autoridades, la normatividad especializada para menores y no la de los adultos. Y vuelve a hacer referencia específica, no la de los adultos. La proporcionalidad entendida específicamente para menores, como lo leímos ahorita. ¿Cuál es la proporcionalidad en menores? Que no es la proporcionalidad de los adultos. Contemplando sus circunstancias individuales, el daño causado para adoptar una decisión justa. Esto es un sistema especializado que abarca todo el ámbito en que transita
las diferentes etapas, que también es justo decirlo. El sistema de menores, el sistema de justicia integral para menores de 18 años, no es únicamente la impartición de justicia, que esta es una de las grandes críticas que yo hago a muchas leyes, en donde el 80 o el 90% de la legislación se maneja atendiendo al procedimiento y a la impartición de justicia. El sistema integral debe de partir, creo yo, desde la prevención, la procuración, la impartición, la ejecución y el seguimiento. Esto es la integralidad. Todo esto forma parte de un todo, y ese todo tiene el mismo objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La incorporación de manera óptima a la sociedad del menor de edad. A eso nos tenemos que enfocar. Es un sistema que tiene un fin educativo, rehabilitador, de reincorporación social, de buscar 3 principios fundamentales que señala la Constitución y que se señalan en todos los instrumentos: la protección, la especialización y el interés superior del niño, que eso es lo que marcan los instrumentos internacionales. La Constitución ya marcó el interés superior del adolescente. Tiene que ir enfocado al interés superior del niño, entendiendo a todos, porque ya marcamos que a los menores de 12 años no se les va a dejar en la esquina, se les va a dar también una atención. Y este interés superior del niño también ha sido ubicado desde la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959. Desde entonces se pensó en un inicio en un sistema penalizador que no quedó, pero quedaron los antecedentes. No se trata de darle una responsabilidad penal al menor, no se trata de ubicarlo dentro de este campo. Y yo quisiera únicamente, para terminar, leer 2 cuestiones. Una primera: no todo lo anterior fue malo, ni todo lo bueno es nuevo. Sumemos: lo tutelar no es el demonio, lo tutelar es lo propio del menor. Hay cosas muy malas en este sistema que se deben de componer, pero bajo este esquema, insisto, porque la característica del menor es que es un incapaz jurídicamente hablando. Todos los menores de edad, todos. Einstein, que ahí ya no tengo que decirles quién es, dijo: crear una nueva teoría no consiste en destruir el granero y levantar un rascacielos en su lugar, que es lo que casi estamos queriendo hacer ahora. Es más bien escalar una montaña, ganando perspectivas nuevas y más amplias, descubriendo contactos inesperados en nuestro punto de partida y el rico paisaje que se revela a su alrededor. Pero el punto de partida sigue existiendo, el mismo punto de partida ahí está. Y puede ser visto aún cuando aparezca más pequeño y haya pasado a ser una parte pequeñísima de nuestra más amplia perspectiva que hemos ganado al superar los obstáculos de nuestro camino pleno de aventuras hacia la cumbre. No nos perdamos en que todo lo anterior estaba mal, recuperemos, porque es muy importante, hay camino andado. Hace poco alguien me decía, es que a partir de la reforma constitucional se crea un sistema para menores. Cuando menos, y en México, lo dijo por supuesto un argentino, estábamos compartiendo la mesa y yo le dije, bueno, cuando menos desde que yo me acuerdo, el sistema de menores ha sido diferenciado en México desde los aztecas. No sé si mejor o peor, pero sí diferenciado. Y esto es una cosa que es importante reconocer. Son personas, unas los menores y otros los adultos. García Ramírez, después de la reforma, en diciembre, dijo él en enero del 2006, se quiso construir un sistema de justicia penal, pero se llegó a la conclusión de tener un sistema diferente para los menores de edad, lo cual se tendrá que tomar en cuenta para que no sean tribunales penales, responsabilidades penales ni procesos penales. Si alguien no está de acuerdo, sería pertinente reintegrar el concepto penal y no hacer la reforma de la reforma en la legislación secundaria. Lo que no se puede hacer es escamotear al constituyente sus reformas. Muchas propuestas que yo he visto decían ley penal para adolescentes, ya casi no veo ninguna, pero el contenido en muchas ocasiones sigue siendo este. Yo únicamente con esta intervención mía los invitaría a reflexionar. Es una motivación. El trabajo con menores es emoción. No se puede trabajar con los menores fríamente. No se puede trabajar con estas personas que en la etapa de formación sin querer sacarlos adelante como personas,
se necesita vocación, se necesita sensibilidad, se necesita conocimientos, entrega, responsabilidad, compromiso con estas personas con las que vamos a trabajar. Esto es algo fundamental. Yo sé que este Estado, porque he tenido oportunidad, insisto, he venido varias veces, he estado con Héctor Gutiérrez en el Consejo, me han invitado a varios foros, ahorita le agradezco al maestro Héctor que también me hizo esta invitación, lo veo, lo oigo, lo siento, tiene gran interés. No dejemos pasar esta gran oportunidad, no hagamos un sistema nuevo, un sistema de adultos traspolado. Hagamos un sistema especializado con las características de un sistema que son diferentes. Nos cuesta trabajo porque nosotros estamos enfocados en un sistema de adultos y las personas que han trabajado con los menores en la mayoría de las ocasiones no han sido tomadas en cuenta en sus observaciones. Se les cuestiona duramente por defender un sistema que ya está pasado de moda. No está pasado de moda, no es cierto, es actual. Nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros menores de edad son los mismos. Alguien decía, es que los niños de ahora no son los niños de antes, son los mismos, por favor. Igual de incomprendidos, es la etapa de la edad de la posada, de nadie me quiere, la edad que están buscando identidad, que están tratando de ir en contra de la autoridad. Todo lo que diga la autoridad, llámesele maestros, padres, policía o lo que sea, es lo que quieren ir en contra, es el rebelde sin causa. Con que a nosotros no nos dé amnesia y no se nos olvide lo que nosotros hacíamos cuando teníamos esas edades, será más fácil entender esta posibilidad y adecuar un sistema especial para este tipo de personas, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, y eso sí no creo que me equivoque, tengo más de 30 años de trabajar con menores. Yo digo que cuando hablan de los jóvenes, pues yo tengo más de 50 años de edad y si alguien me pregunta si soy joven, digo que sí. Por eso la juventud no es un estado jurídico y por eso se tiene que aplicar en todos los casos esta condición. Se tiene que entender quiénes son y si se trabaja con ellos en el tratamiento de manera adecuada, no habrá reincidencia, no habrá posibilidades de que nos los encontremos en los cerezos, no habrá posibilidades de que después nos estamos arrepintiendo porque los encontremos suicidados o internados en otro tipo de instituciones. Comprometámonos con nuestros menores de edad. Es una oportunidad bellísima y la tenemos aquí. Ojalá y este Estado pueda ser un ejemplo de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villanueva. Por razones de tiempo tenemos solo posibilidad de formular 2 preguntas a la doctora para que nos dé respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por favor. Ay, ojalá y me hayan entendido. No los motivé. Si gustan pasar alguna tarjeta, Irma, para que la gente escriba sus preguntas y aquí les damos lectura. Nadie se anima. Allá. A ver. Bueno, usted hace un poco más algo sobre el sector pasado de la Organización de Naciones Unidas. Yo le pregunto en qué otras fuentes usted está basando la organización de plan. ¿En qué otras fuentes? ¿En qué otras fuentes se basa para esa práctica que tiene la parte de la organización de Naciones Unidas? Sí, miren, cuando yo me refiero justamente a todos estos esquemas, me refiero a
estudios que se han hecho para entender las etapas de la vida del ser humano, que esto es muy importante. Hay una norma oficial, y ustedes saben que las normas oficiales son de carácter obligatorio en relación a niñez y adolescencia. Ahí se habla de las características del ser humano. Son características diferentes insisto, biológicas, psicológicas y sociales, que son diferentes a las características jurídicas. Me baso en nuestra Constitución y me baso en la legislación civil, que es la que le da la calidad jurídica a la persona en México, para entender que efectivamente, jurídicamente hablando, son diferentes un adulto y un menor. Y si son diferentes, ¿en qué estriba la diferencia? Piensa uno, y cuando descubre los documentos, estriba en que uno es capaz y que otro no es capaz, jurídicamente hablando. Todos los incapaces, todos, no solo los menores de edad, tienen derecho a la tutela. Entonces hay que estudiar qué es la tutela. E insisto, la tutela es una institución jurídica. La tutela no es algo feo que se le puso al menor para no dejarlo, para privarlo de sus derechos. Y cuando uno analiza, es una institución de protección. Y analizando, veremos, como yo he insistido, que todos los menores tienen derecho a la tutela, y de ahí partir bajo este sistema de protección, porque ese es el derecho de los menores, el derecho de la minoridad o el derecho minoril es un sistema de protección en el ámbito que el menor transite. El menor transita en muchos ámbitos, no solo en el penal, y así transita en el ámbito civil, familiar, laboral y penal, y en cada uno de ellos tiene una protección diferenciada. Yo decía el ejemplo del 123, pero si ustedes observan también, por ejemplo, dice el menor de 14 años puede trabajar, pero no puede trabajar en estas condiciones, ni en estas, ni en estas, ni en estas. ¿Por qué? Porque le da una concepción de protección diferente, porque no debe de estar en altas horas de la noche, ni en lugares que le merezcan riesgo, ni en lugares de tal y cual que se vendan bebidas alcohólicas, en fin, por su condición especial, no porque se le quieran violar derechos, no es porque sea violatorio de derechos. Y el menor no puede ser considerado igual que el adulto. Entonces estas son las consideraciones tutelares de protección, de especialización, atendiendo a la condición jurídica del menor de 18 años de edad, no del adolescente. Insisto, la adolescencia no da derechos. La adolescencia son características. Es más, si ustedes van con un médico a una mujer, ¿cuándo inicia la adolescencia? Cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios. Una mujer empieza su adolescencia con su primera menstruación. Ahí empieza médicamente la adolescencia en la mujer. Y entonces puede ser una a los 9, a los 10, a los 11, a los 12. Ahí no hay. De manera general se ubica una edad especial, pero puede ser que todavía a los 12 alguien no haya empezado su adolescencia o que lo haya empezado antes. Y jurídicamente todos cumplen 18 años y se vuelven mayores de edad y tienen otro ámbito jurídico. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Buenos días. La reforma constitucional ha dado muy poco tiempo para crear los juzgados y todo el sistema que se requiere para la justicia para adolescentes. ¿Cuáles serían, en su opinión, los puntos más críticos que se esperan el 12 de septiembre en todos los estados? Porque hay unos que tienen más puntos de septiembre. ¿Para usted cuáles son los puntos que México va a sufrir en ese día? Miren, yo aquí tengo una opinión que esa sí es muy cuestionable, muy criticable. La reforma constitucional dice, entrará en vigor a los 3 meses. Quiere decir que la reforma constitucional entró en vigor el 12 de marzo. Esto es lo que dice él. Se lo voy a leer textualmente para que no haya... Pero el 12 de marzo ya entró en vigor la reforma. Pero en el artículo siguiente dice, los estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con 6 meses a partir de la entrada en vigor. 6 meses a partir del 12 de marzo, que como usted bien dice, se cumplen el 12 de septiembre, para crear leyes, es lo que dice la instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto. Yo he expresado que cualquier ley, cualquier institución y órgano que se haga para septiembre va a ser improvisado. Simplemente la especialización, de acuerdo a la Ley General de Educación, la especialización dura 1 año mínimo para que uno sea y empiece a estudiar el 12 de marzo, empiece a estudiar y sea especialista en la materia. Y termina y tiene que hacer examen y presentar tesis
para que pueda tener su cédula de especialista. Y eso porque estoy pensando bajito. Si aquí hay algún médico sabrá que para ser especialista en medicina se requieren de 4 años. La especialidad en pediatría o en ginecología sale un médico general y quiere ser especialista en pediatría y estudia 4 años. Entonces, las especialidades no es nada más de que ya aprendí un libro de memoria o estudié un curso de 3 meses. Esto no se puede llevar a cabo realmente en 6 meses. Y los dineros. Echar a andar un nuevo sistema es recursos. Los recursos ahorita, el presupuesto está dado y está ya manejado hasta el 2007. Entonces, una situación que yo he planteado es establecer, crear la ley, que aquí dice crear la ley, crear las leyes, para el 12 de septiembre, que es la obligación, pero hablando de una vacatio legis de 1 año 3 meses. Con el artículo expreso que diga que mientras funcionarán las instituciones que para tal efecto existen, dando cumplimiento al establecido por la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que en ningún Estado de la República podrán tener niños que hayan cometido la conducta antes de los 18 años, que no tengan niños internos de menos de 12 años, en fin, las edades y las condiciones, ninguno podrá estar por faltas administrativas o por estados de peligro, en fin. Pero con esto nos estamos dando tiempo, primero a no improvisar, a crear al personal especializado, a integrar el sistema, porque no está el sistema integrado. Yo no veo por ningún lado esta integralidad del sistema como tal, con los aspectos que yo planteé de prevención, procuración, impartición, ejecución y seguimiento, en ninguno más que, insisto, en Quintana Roo, que es proyecto, pero ahí sí está cuando menos contemplado, que se maneje como tal. Y mientras funcionando con esto y dando tiempo para que se trabaje desde ahorita con el presupuesto para el 2008. Improvisar, hacer las cosas rápido, nunca será bueno. Si nosotros queremos hacer un arroz de 10 minutos, no nos sale, aunque sepamos hacer el arroz. Se necesita tiempo. Yo creo que esto es una cuestión que valdría la pena que ustedes lo valoren, lo analicen, lo planteen, y pudiera ser una muy buena oportunidad de darse este tiempo de crear estas instituciones como lo ordena la Constitución, que la entrada en vigor fuera de esta ley que ya está creada, que es lo que obliga a la Constitución. Yo sé, lo hemos comentado ahorita con el licenciado, que el criterio que ayer definió la Corte, pero yo insisto que este criterio que definió la Corte fue por un caso específico de Guanajuato y era por las cuestiones de las edades. Esto fue ayer, no me dio tiempo de analizar todo el documento completo, pues es tarea que se les queda. Lo analizaremos cada quien en nuestras respectivas posibilidades, pero creo que esto es algo que se debería de tomar en cuenta. No es posible, van a salir las cosas mal. Y es una tristeza que se haya hecho una reforma constitucional, se hable de crear un sistema para hacerlo mal, porque para el 12 de septiembre yo no creo que nadie pueda tener personal especializado, ni los recursos, ni las instituciones como se quiera. Yo creo que aquí debería de plantearse esta posibilidad para darse el tiempo de integrar el sistema, crear la ley. Si hay posibilidad, hasta se puede hacer reformas, pero darse la posibilidad de que el sistema empiece a operar en el año 3 meses que yo he analizado de esta manera. Muchas gracias, doctora, por su interesante participación en este tema tan importante sobre menores infractores, el nuevo sistema de justicia para adolescentes infractores. Les agradecemos a consejeros del Instituto de la Judicatura, a magistrados, jueces, servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, de la Defensoría de Oficio, profesores y abogados litigantes, su participación en esta conferencia. Muchas gracias, buenos días. La doctora permanecerá algunos minutos más. Si quieren ustedes acercarse a ella y hacer algún comentario, con todo gusto. Buenos días.